teletrabajo o pasas mucho tiempo en casa, eres emprendedor digital o pasas en general tiempo sentado o sin cambiar mucho de actividad, pues te invito a que te quedes hoy. Hola de Nico, hola José, ya te doy acceso. Te invito a que te quedes hoy para que José nos cuente un montón de trucos, estrategias y nos recuerde todo aquello que no estamos haciendo bien y que nos impide cuidar nuestra salud física a la hora de trabajar desde casa. Vamos a hablar de los peores hábitos que tenemos a la hora de trabajar desde casa para que puedas transformarlos, y de la mano de José vamos a ver también las consecuencias físicas de estos hábitos. Yo habitualmente te hablo de los hábitos emocionales, conversacionales, más desde lo psicológico, y hoy con José vamos a hablar de los hábitos más físicos. Seguro que él también nos va a hablar de algo de alimentación o por ahí que también es interesante revisar. José, tienes que, a ver, por aquí, aceptar. Muy bien. Ahora José se va a conectar. Yo era la que no le estaba dando entrada. Bien, ahora sí te di. Ahora sí. Ahora sí. Ay, a ver, lo levanto un poquito más. ¿Cómo estás? Chévere, chévere. Encantado de estar aquí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? También, muy bien. Hola Mariela. Hola Esther. Bueno, aquí están. Les estaba diciendo que te había invitado porque me parece esencial que podamos hablar de todos esos hábitos inapropiados y que se nos van convirtiendo en eso, o sea, en rutinas y casi en una manera de ser nuestra, y que al final lo que terminan es enfermándonos. Pero antes de eso, José, para mi audiencia, para quienes entren ahora o entren después, porque muchos ven los vídeos después, cuéntales quién eres. Bueno, haciendo un resumen, nada, soy eh, José Riera, soy fisioterapeuta de hace ya poco más de 18 años y tengo ciertas especialidades en el área de posturología, de reeducación postural global y, bueno, en otras terapéuticas que van en relación con el tema postural, porque, bueno, es una de las pasiones que conseguí en esta profesión. Pues actualmente sigo ejerciendo, por supuesto, pero lo que más me enfoco y lo que más me baso es un trabajo global de los pacientes, como tú bien sabes, un trabajo global, no solo de la perspectiva de la sintomatología, sino una perspectiva global. Cuando digo global es buscando o tratando de conseguir la o las consecuencias que lleva al síntoma, no solo dolor, sino muchos otros síntomas. Así es, pues yo les cuento que yo soy paciente de José. Tengo la fortuna de estar en sus maravillosas manos, o sea, por eso lo invito, porque pues conozco de primera mano lo que puede hacer, y sobre todo porque José, tú me has enseñado eso, o sea, que básicamente los problemas que yo tenía de espalda y los dolores y la rigidez y todo eso eran temas de posturas y de hábitos que tenía que eran inapropiados. Entonces, me gustaría que hoy nos puedas compartir y conversemos sobre 3 o 4 hábitos que son los que tú ves con más frecuencia en la gente y de los que yo también veo, porque yo a veces incluso te envío personas porque yo les digo, es que esto no solo es emocional, tienes que trabajar también a nivel del cuerpo y viceversa, porque hay aspectos que parece que son solo físicos, pero que si no se trabaja desde lo emocional y desde las creencias que tenemos que nos llevan precisamente a esos hábitos, pues no hacemos un cambio integral, que es lo que decías antes. Y de paso, pues vamos saludando a Ángela, a terapias energéticas, a Ocos, salud. Mira, por aquí José el mejor, estamos de acuerdo. A Sergio,
a Bego, bueno, y a todos los que se han ido uniendo. Pueden enviar sus preguntas, compartir con nosotros también sus experiencias, porque así pues vamos conversando. Cuéntanos, José, ¿qué has? Porque, por ejemplo, yo lo que he visto en la Sí, gente que hace teletrabajo es que no sabe hacer pausas y al estar en la casa está todo el tiempo en un mismo sitio y desayuna, trabaja, ve televisión y sigue trabajando en la misma silla todo el día, incluso sin darse cuenta cómo está sentado. ya. Entonces, ¿qué has observado tú y qué nos puedes decir de respecto a qué nos recomiendas, qué ejercicio sencillo podemos hacer? Vale. Sí, no, en realidad, bueno, todo esto ha traído un cambio significativo, como ya lo hemos visto, ¿no? Y lo interesante es concientizarse, porque no es que, como se los explico a mis pacientes, no es que no trabajes o que cambies de trabajo, porque pues, obviamente no, las cosas no son tan fáciles, pero sí lo interesante es entender qué ocurre o qué pasa al estar, por ejemplo, 8, 10, 12, 14 horas sentado a nivel físico, que, como tú bien decías, o sea, la sintomatología no solo es un tema físico, porque la parte emocional está interrelacionado, no somos entes individualizados, nuestros sistemas trabajan en conjunto y las emociones forman parte de ello. Entonces, en muchas ocasiones, hoy en día, que llegan pacientes, no, es que yo trabajo 8, 10 horas sentado y por eso me duele el cuello. Por supuesto que influye, pero en los últimos estudios se ha visto que más que el posicionamiento, que sí tiene una importancia, es cómo llega la estructura, ¿ok? O sea, cuando hablo de estructura es cómo llega el cuerpo a estar en esa posición. Porque yo en ocasiones atiendo a personales que trabajan en empresas, pero tienen el mismo trabajo, el mismo puesto de trabajo, y cada uno tiene una sintomatología diferente. Entonces, claro que el puesto de trabajo influye, ¿ok? Pero es cómo llega esa persona. Y ahí voy a lo que cada persona es un ente totalmente individual. Tú pones a 3 pacientes con un síntoma cervical, con un dolor cervical, y el abordaje terapéutico tiene que ser diferente porque cada quien, la sintomatología es muy diferente y el abordaje tiene que ser diferente. Mm. Hoy en día, pues con el tema del teletrabajo, lo que hay es que hacer pausas, que no es nada nuevo, pausas activas, que es simplemente poner un timer cada 30 minutos, hacer ciertos ejercicios de movilidad, sobre todo a nivel, Mm. se ha visto temas, ejercicios más circulatorios, más de activación, ¿ok? Más que del mismo estiramiento, porque dependiendo cómo esté la zona, cómo esté la estructura, lo que necesitamos es nutrir la zona para que la intensidad del dolor baje, más que estirarlo, ¿vale? Porque cuando se estira es porque va a haber una modificación, pero en este momento lo que queremos es una activación para que la circulación, que es algo importantísimo y siempre se queda olvidado, se active y llegue a nutrirnos. Simplemente ejercicios respiratorios. El 95% de las personas, como tú bien sabes, no sabemos respirar. Y cuando la gente me dice, no, pero yo sí respiro. No, no, claro, respiras. Pero Por eso bien, está ahí hablando, si no. claro, pero bien o no, porque cada Mm. quien tiene un patrón respiratorio que está ligadísimo a la parte emocional. Muchas veces Totalmente. llegan pacientes con problemas cervical, que es muy común, y problemas de la temporomandibular, y simplemente con cambiar el patrón respiratorio, el paciente se siente mejor y al final de la sesión posiblemente tiene alguna liberación de la emoción, porque el diafragma es un músculo muy emocional, músculos cervicales son muy emocionales. Entonces, simplemente concientizar, que es lo que yo en los últimos años he conseguido que la gente explicarle qué le pasa individualmente para que genere un cambio progresivamente, entendiendo primero la base que le ocurre, ¿ok? Porque, como te digo, los patrones no pueden ser igual para todos. Claro, y esa labor educativa que haces es central.
Y algo en lo que coincidimos es en la respiración, en las pautas respiratorias, en las pausas, porque la paz está en la pausa, como les digo yo siempre. Si no haces pausas, no se estimula tu cuerpo calloso, no se Sí. conecta mejor el cerebro, no llega el oxígeno hacia a todos los músculos, al mismo al cerebro, a todo el cuerpo, porque nos parece que lo único que necesita oxígeno es el pulmón, entonces, y respiramos aquí alto y rapidito porque tenemos mucha prisa y lo hacemos fatal. O sea, Y ahí y ahí por eso la ansiedad que hoy en día hay, que bueno, tú que eres una experta, lo vives. Hoy, casualmente ahora mismo que acabo de terminar con una paciente, me dice, yo cuando tengo mucha ansiedad me ducho con agua fría. Y digo, perfecto, perfecto. Es un shock ahí de información que te baja las revoluciones y empiezas otra vez. Y son cosas muy sencillas que la gente, pero conscientemente, hay que lograr que lo entienda y a nivel postural da igual, es lo mismo. vale, entonces nos decías, primero las pausas. Sí, Pausas activas cada 30 minutos y en especial darnos cuenta que lo que necesitamos es activar la circulación, además del estiramiento y lo que sea, activar la circulación. sí, Segundo, la respiración para los que recién están entrando. Entonces, llevamos esas dos pautas, sí. De hecho, activación y respiración. yo hice un pequeño estudio muy personal con pacientes que tenían un nivel de estrés porque manejaban empresas y tal cual. Y les dije, cada vez que tienes un punto álgido de estrés en el día, en ese momento, no esperes al final del día para ir al gimnasio, no, en ese momento vas a hacer tal o cual ejercicio. Y el resultado fue fenomenal, porque al empezar, o sea, el cuerpo, lo que vivimos hoy en día no es, ¿cómo te digo? No es muy humano, o sea, la tecnología no es muy humana, el No es ritmo de vida no es natural. muy humana. Entonces, claro, el cuerpo no sabe si el estrés que tienes es porque te viene a comer un tigre o es porque no has comido en 4 días y necesitas cazar algo o es que tu jefe quiere despedirte. Claro, Entonces, porque tienes al tigre del jefe aquí claro. gruñendo. Entonces, haciendo el ejercicio en el momento, que es aumentar un poquito la frecuencia cardíaca, aumentando la circulación, haciendo un poquito del bombeo, el nivel bajaba. Fue impresionante, fue un... Pasa que, bueno, yo a veces hago ciertos ahí estudios con pacientes para... Experimentos, mira, y te Sí, voy a explicar por qué funcionó, así vale, muy cortico. dime. Porque lo que la emoción necesita es pasar por el cuerpo. Entonces, tú lo que les estabas diciendo era que pusieran al cuerpo en función de la necesidad de la emoción. Y cuando la emoción puede pasar por el cuerpo, desaparece. Perfecto, perfecto, perfecto. Tal Entonces, cual. ese es un, mira, es un ejercicio muy valioso. En Sí, ese momento, tener unos cuantos ejercicios y sí. nos puedes dar uno de esos para en un momento de estrés hacer este ejercicio que nos des. Por ejemplo, subir escaleras. O a mí un ejercicio que me gusta mucho, aparte porque involucras muchas cosas y se ha perdido hoy en día por el tema de estar sentado muchas horas, es una sentadilla. Mira, Es una simple sentadilla, ¿vale? Que no necesitas hacerlo con pesos, no, solamente para que aumente la frecuencia y te apuesto que y te tardas segundos o 1 minuto, 2 minutos. 1 minuto de sentadilla es, para que no esté acostumbrado, es que la frecuencia se te sube y baja el nivel de ansiedad o de estrés que tengas en el momento. Sí, sí. claro, porque lo que la gente habitualmente hace es querer desaparecer la ansiedad, es evitar la ansiedad y es hacer como que no está, como que no existe, como bueno, voy a hacer otra cosa mientras se me pasa. Y es Sí. lo peor que puede hacer, porque lo que necesita es precisamente permitirle que pase por el cuerpo. Y la Claro. ansiedad muchas veces tiene que ver con el miedo o con el miedo porque es anticipación. Y en el miedo, ¿qué necesitamos hacer? Huir.
habitualmente, es la primera respuesta. ¿Y qué necesita el cuerpo para huir? Eleva la frecuencia cardíaca, envía más sangre a los músculos para escapar. Entonces, el cuerpo tiene esa respuesta, envía la sangre a donde la tiene que enviar, eleva la frecuencia cardíaca, pero el cuerpo no es coherente con esa necesidad y se queda sentado. Entonces ahí es donde viene el conflicto, pero si hacemos lo que tú nos dices de hacer un pequeño ejercicio que nos eleve la frecuencia cardíaca y que vaya en coherencia con lo que la emoción está pidiendo, entonces perfecto. Súper, Sí, mira, sí, ese es sí. un gran tip. Ese podría ser uno que es básico con esto, con algunos casos de pacientes que bueno, Uy, ahí ahí volviste. ahí se cortó un poquito. Con ese tipo de pacientes que pues tengan ese tema de esos picos de estrés o bueno, que tengan un trabajo un poquito estresante, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Y para eso que estas explicaste es personas, perfecto. Uh-huh. y para estas personas que precisamente por tener ese hábito de no moverse, de estar tanto tiempo sentadas y que empiezan a tener tantos problemas de espalda, porque sobre todo lo que yo escucho que se quejan más es dolor de espalda, dolor cervical, dolor lumbar, Sí. rigidez. Además de esto que nos has dicho, de hacer esas pausas, de hacer las respiraciones, de relajar los músculos, porque igual cuando elevas la frecuencia y no sé cuánto y te mueves un poco más el músculo, también se relaja. Claro. ¿Qué ves que es lo que hace que tengamos más problemas de espalda a la hora de trabajar desde casa y qué podemos hacer? Ya. Como te decía antes, los problemas hoy en día, por lo menos por mi experiencia, lo que he notado en este último tiempo es que, si bien es cierto, la gente permanece, porque ahora hay trabajos que son solamente teletrabajo y antes a lo mejor era un poquito más de movimiento, influye, pero es la gota que rebosa el vaso, porque la base alterada ya la traen. Ok. ¿Entiendes? Hoy casualmente estaba valorando una paciente que, bueno, también tema de teletrabajo y tal, y me decía, claro, pero los antecedentes que tiene ella, tarde o temprano, eso iba a explotar, ¿me entiendes? No, el teletrabajo lo que hizo fue acelerarlo, ¿ok? Porque, Mm, bueno, obviamente no es lo mismo estar en movimiento 8 horas que estar solamente 8 horas sentadas, donde hay un acortamiento muscular, donde el diafragma empieza a aumentar su tono, la postura depende de la silla, depende del ordenador, depende del mismo enfoque. Bueno, son muchos factores. Pero es más individual, o sea, la base, la gente tiene, cada quien tiene una alteración de ok. base. Bueno, una persona tuvo un esguince, eso hace que la lumbar tarde o temprano genere una alteración, la pelvis. Si tuviste un embarazo, si pasaste por una epidural, si pasaste por una cesárea, si en este momento, por ejemplo, tienes un tema de gastritis, influye a nivel cervical, porque la postura siempre se ha pensado que es solamente músculo, hueso y hay que andar derechitos por la vida. No, no, tiene que ver con órganos también, estómago, hígado, páncreas, los órganos, todos y cada uno cumplen un rol postural también. Por eso es que gente que tú los ves con una postura de encorvada, sí o sí, a lo mejor no tienen un síntoma grave, pero hay ciertos síntomas respiratorios de base y gástricos, ¿ok? Porque aumenta la presión intraabdominal por ese tipo de postura, por ejemplo. Entonces, claro, si una persona con un aumento de la cifosis, o sea, con una alteración de la postura, en donde es que está encorvado, obviamente lo pones a estar sentado 8 horas, esa postura va a más, pero la base ya está Mm, alterada. Entonces, lo que yo siempre digo es, primero, trabajar a nivel pasivo, primero, saber qué pasa, ¿no? Primero, trabajar a nivel pasivo, que es lo que yo llamo en la camilla, ¿vale? Y después hacer un reentrenamiento, que es lo que te va a dar la base para mantenerte estable y no depender de nadie o de un fisioterapeuta que cada 2 semanas tengas que
venir, ¿no? Pero si haces un reentrenamiento con ejercicios, por ejemplo, son muy efectivos los ejercicios hipopresivos, hay una evolución tremenda y un cambio tremendo que se mantiene en el tiempo, que es al final lo que queremos. O sea, Claro. yo particularmente prefiero que el paciente me venga menos tiempo y que haga cosas para que se mantenga en el tiempo a que venga toda la semana. Bueno, pues yo les quiero contar que después de pasar por varios fisios, llegué junto de José y lo primero que me llamó la atención es que no hace masaje. Él me explicó por qué. Y hizo exactamente lo que está diciendo. O sea, tú me trabajaste, fue a nivel de los órganos, a nivel de, o sea, del estómago, del páncreas, y yo decía, qué extraño, pues tú sabes que yo pregunto todo y quiero aprender y no sé cuánto, y me explicabas cada cosa que hacías, porque claro, a mí me doliera la espalda, pero tú me Claro. trabajabas el estómago, y me trabajabas las piernas, y me trabajabas la cabeza y no sé cuánto, y es lo que dices, o sea, al final todo es una integración, y por eso, pues, tú hiciste que mis dolores desaparecieran. Ya. Después de tantos masajes y masajes que no hacían mucho, Sí, y porque es eso, o sea, es esa integración, ese ver el ser humano como una totalidad, no como partecitas, te duele la espalda, te toco la espalda, o sea, es un ser humano integral, por eso también te he invitado, porque al final, cuando estamos tanto tiempo sentados, cuando estamos tanto tiempo encerrados, cuando estamos con estrés, y ya no solo el teletrabajo, sino de estos 2 años de tantos cambios, al final si no hacemos una intervención integral, si nosotros mismos no nos vemos como seres humanos integrales, pues vamos a ir cojeando todo el tiempo. claro, y ahí, Quienes no siguen a José, los invito a que lo sigan. Tu consulta es en Redondela, ¿verdad? sí, 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 sí. Es cerca a Vigo. Y De los que momento estén estamos muy en lejos se Redondela. pueden dar el paseo. Sí, de momento estamos en Redondela y posiblemente en un tiempito con muchas ganas de irnos a Vigo. Bueno, y entonces, quienes no sigan a José, pues síganlo en sus redes para que sigan aprendiendo con él. Y quienes no me siguen a mí, síganme a mí para que sigan aprendiendo Claro. conmigo. No, es que, Después, en mi bio tienen el enlace para la suscripción a mi blog, porque yo lo que busco es eso, es hacer una intervención integral, porque claro, no somos solo mente, solo emociones o solo ansiedad. O sea, incluso lo que comes puede hacer claro. que tu ansiedad se eleve. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahí quedaría para estar 4 horas. Muchísimo. Y más hoy en día. Es una de las bases de nuestro trabajo en la clínica. No somos nutricionistas, pero sí simplemente le preguntas a un paciente qué es lo que consume o cuántas veces come, y ya entiendes por qué de sus dolores crónicos y en las zonas determinadas. Mm. Porque bueno, lo que comemos al final influye directamente tanto en las emociones, porque ya ahí hablaríamos de la microbiota, que tiene una interrelación directa a nivel cerebral, por cuestión Absoluto. del vago, Mm. directamente, pero mucha gente hasta hoy en día no sabe que lo que consume le genera, simplemente, por hablar algo corto, de una inflamación. Y una Mm. inflamación que no es simplemente a nivel local, sino a nivel central, a nivel incluso cerebral. Entonces, yo pienso que, como tú decías antes, lo que más tenemos que hacer los profesionales que trabajamos en el área de la salud es orientar y tratar de educar a toda la persona que sea también abierta para entender qué le ocurra y buscar el camino a la mejoría, porque es integral, como tú decías. Así es. Sí, sí. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras contar para que vamos cerrando? Mientras yo les cuento de qué vamos a hablar y después de que tú nos digas algo, les cuento de qué vamos a hablar el próximo martes. Vale. No, simplemente eso, recordar que el cuerpo es un ente muy global, que son muchos sistemas que trabajan en conjunto y la importancia
desde lo que pensamos hasta cómo actuamos, hasta cómo nos movemos, va a repercutir en nuestra función y en nuestro desarrollo. Yo tengo un hijo de 4 añitos y lo que tratamos es no de privar de cosas, sino que entienda que el moverse es parte, o sea, el moverse, el hacer ejercicio es parte, base para tener una buena salud. Y esos movimientos va a hacer que en un futuro, pues, él o mucha gente que sigamos esta línea, vamos a tener muy alejado lo que es una patología o una enfermedad. Así es. Entonces, antes de hacerles el resumen de lo que José nos ha regalado hoy, de manera muy generosa, me gustaría que en una palabrita nos digan cómo se van, qué se llevan, qué les gustó de lo que nos ha dicho José, o de lo que hemos compartido, de qué se dieron cuenta, si se dieron cuenta de algo. El próximo martes vamos a hablar de la culpa, qué tendrá la culpa que nadie la quiere, y el efecto que nos provoca sentir culpa y necesitar culpar al otro, porque al final es en doble vía. Y sea la que sea en la que estemos, pues vamos a tener sufrimiento y conflicto. Entonces vamos a hablar de la culpa. Wow, José nos ha dicho entonces básicos, hábitos básicos, bien porque hagamos teletrabajo o bien porque permanezcamos mucho tiempo en casa. Primero, hacer pausas activas cada media hora. Segundo, aprender a respirar. Yo les puedo enseñar, José también. Tercero, cuidar la alimentación, porque al final lo que comemos también se manifiesta en nuestro comportamiento, en nuestros dolores, en nuestras emociones, en nuestros sueños, en qué tanto nos duele el cuerpo, qué tanto nos inflamamos. Exacto. Y nos ha regalado ese ejercicio o ese tip para esos momentos de mucha tensión, de mucho estrés o de mucha ansiedad, y es ir y hacer una actividad física, aunque sea de 1 minuto, algo que te eleve la frecuencia cardíaca. En el momento exacto. Claro, en el mismo instante en que el jefe te pega un grito, que bueno, yo, si me siguen, ya les he enseñado cómo poner límite a esas situaciones, porque es lo que tú dices, o sea, nuestro cerebro no distingue entre un jefe depredador y un león depredador. Ya. Y la respuesta es idéntica y es muy intensa y no es saludable si no hay una solución a esa situación. Porque en la sabana está la solución, claro, y la solución es en el momento. En la sabana africana sales corriendo, escapas o quedas ahí en el instante. Claro, pero cuando es el jefe, te quedas pensando, pero ¿por qué lo hace? Pero me maltrata, pero yo no me lo merezco, o es que yo soy así y me lo merezco, y eso se queda dando vueltas y después se convierte en problemas físicos, emocionales, digestivos, de todo tipo. Así que muchas gracias. Johnny dice que se va muy agradecido, con mucho gusto Johnny. Alberto también dice gracias José por todo lo que aportas. Y Nina, hola Nina, bienvenida. Bueno, ya estamos cerrando, pero después van a poder ver la grabación y quienes vean la grabación, pues también dejen sus mensajes, sus preguntas, sus dudas. Citen a José en la pregunta si es para él, para que a él le llegue la notificación y pueda estar por ahí dándoles sus soluciones y todos sus conocimientos. Ya les digo que para mí eres un gran profesional y pues por eso te invito. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, por los que están en directo y por los que nos verán luego. Un abrazo, José. Gracias por la invitación. Éxitos. A ti. Chao. Chao.